Zestoako herria, Urola ibaiaren haranean, Izarraitz eta Ernio mendien artean kokaturik aurkitzen da. Urola kosta eskualdean eta Gipuzkoako hiriburua den Donostiatik 44 kilometrotara. Udalerriak 43,5 kilometroko zabalunea du eta 3.382 biztanle ditu orotara. Hauetatik erdia baino zerbait gehiago Zestoako hirigunean bertan bizi da eta gainontzeko biztanlegoa nekazal giroko auzo txikitan, horien artean garrantzitsuenak Arroa, Aizarna, Iraeta, Lasao. Esan behar da Euskal Herriko izakera eta pentsamolde tradizionala duen herria dela Zestoa. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 11 de enero de 1977. Informe de la moción del diputado señor Olaizola sobre cooficialidad del euskera y otras cuestiones. La Presidencia da lectura a una moción presentada por el diputado provincial señor Olaizola
con ocasión de la celebración de la última sesión plenaria del año 1976 por la excelentísima Diputación Provincial, en la que, tras varias consideraciones, se solicita la adopción de soluciones políticas sociales que suavicen las tensiones existentes en el País Vasco, reclamando al efecto, fundamentalmente, el reconocimiento de la cooficialidad del euskera, la concesión de un régimen autonómico para Guipúzcoa, la regulación del uso de la ikurriña y la aprobación de amnistía total para todos los hechos de intencionalidad política. En aquel marco y fecha históricos, la antorcha de la foralidad quedaba de nuevo encendida como norte que siempre quiso la vida de nuestras corporaciones municipales. Fieles a ese norte y consecuentes con la responsabilidad que ello supone, este Ayuntamiento de Txar y Aranaz quiere tomar esa antorcha para realizar una convocatoria a todo el resto de ayuntamientos. Las lamentables y repetidas situaciones que se están produciendo de forma especial en nuestro pueblo son pruebas sintomáticas de que el problema es complejo, profundo y grave. Las posiciones de los ayuntamientos no pueden quedar, pues, en las actuales circunstancias, ni ignoradas, ni desconocidas, ni mucho menos indefinidas. Por ello, esta corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de diciembre actual, acordó invitar a la corporación de su digna presidencia al acto que, a las 11 horas del próximo día 16 de enero, tendrá lugar en el salón de sesiones de este ayuntamiento, en pro de la total amnistía, de la plena reintegración foral y de la cooficialidad del euskera. Enterados los señores asistentes, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda personarse en corporación en el acto programado por el Ayuntamiento de Txar y Aranaz y facilitar transporte mediante autobuses o medios similares para que puedan desplazarse a la citada villa cuantos vecinos de este municipio lo deseen. Desde que surgió pujante a principios del presente siglo el arraigo espíritu foralista de nuestros antepasados, transformado en movimiento nacionalista del pueblo vasco, que adoptó como emblema o símbolo del espíritu foralista legado la bandera o ikurriña, esta ha estado presente en los ayuntamientos y diputaciones del País Vasco y en cuantos actos culturales, folclóricos o reivindicaciones fueron organizados en este país en pro de los fueros y cultura vascos. No han ignorado este hecho en las esferas de los gobiernos de la nación, quienes con espíritu centralista incomprensible han trabajado solapadamente para eliminar o relegar tal emblema como signo de unas aspiraciones legítimas del País Vasco. Ha habido también intentos vanos de desfigurar este símbolo y en poner en tema de controversia la representatividad de la ikurriña, pero tanto los centros culturales como las diversas sociedades vascas, como el pueblo en general, ha reconocido unánimemente la ikurriña y ha salido al paso de tales intentos, confirmando diariamente que la ikurriña es en definitiva la insignia o símbolo representativo del País Vasco, plena y entusiásticamente acogido por la amplísima mayoría de nuestro pueblo. Actualmente parece que surgen directrices o signos de actuación democrática y descentralizadora del gobierno de la nación, que han enmendado algunos errores pasados y quieren infundir esperanzas de un futuro más comprensivo y dialogante. Euskal Lurrak ardo hau eman duen bezala, orain altxako degun ikurriñak, Euskal Herriarentzat frutu emankorrak izan ditzala. Zorionak!
sirven directrices o signos de actuación democrática y descentralizadora del gobierno de la nación, que han enmendado algunos errores pasados y quieren infundir esperanzas de un futuro más comprensivo y dialogante sobre la reintegración de las aspiraciones foralistas vascas, siendo una de esas aspiraciones el reconocimiento oficial de nuestra bandera o ikurriña, que, como antes digo, es el símbolo del espíritu reivindicativo de nuestros naturales y legítimos derechos que siempre ha conservado el pueblo. Por ello, tengo el alto honor de proponer a la Corporación Municipal que sea adoptado, si así procediera, el acuerdo de reconocer oficialmente por parte de la misma la ikurriña como símbolo representativo del País Vasco y de nuestras aspiraciones foralistas, y que sea colocado junto con la bandera nacional y la del pueblo de Cestona en el balcón principal de la Casa Consistorial, en acto que a continuación celebraremos y al que se invita a todo el pueblo de Cestona.